Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es martes y este es el Evangelio según San Marcos capítulo 5 del 21 al 43 en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se reunió junto a él una gran multitud. Estando junto al lago, llega un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se echa a sus pies y le suplica insistentemente: mi hija está en las últimas. Ven y pon las manos sobre ella para que se cure y conserve la vida. Se fue con él, lo seguía una gran multitud que lo apretujaba. Había una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias. Había sufrido mucho a manos de médicos. Se había gastado la fortuna sin mejorar, antes empeorando. Oyendo hablar de Jesús, se mezcló con la multitud y por detrás le tocó el manto. Pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Al instante, la fuente de sangre se restañó y sintió en el cuerpo que estaba curada de la dolencia. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le decían: ves que la gente está apretujando y preguntas quién te ha tocado. Él miraba en torno para descubrir a la persona que lo había hecho. La mujer, asustada y temblando, pues sabía que lo que había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y sigue sana de tu dolencia. Aún estaba hablando cuando llegan los enviados del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija ha muerto, no importunes al maestro. Jesús, entreoyendo lo que hablaban, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañase nadie salvo Pedro, Santiago y su hermano Juan. Llegan a casa del jefe de la sinagoga, ve el alboroto y los que lloraban y gritaban sin parar. Entra y les dice: ¿a qué viene este alboroto y llantos? La niña no está muerta, sino dormida. Se reían de él, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre, a los compañeros y entró a donde estaba la niña. Agarrando a la niña de la mano, le dice: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante, la muchacha se levantó y se puso a caminar. Tenía 12 años. Quedaron fuera de sí del asombro. Les encargó encarecidamente que nadie lo supiese y les dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, 3 minutos de lectura, no es que es demasiado, o sea, considero que es uno de los evangelios más extensos que vamos a tener durante el año, a excepción, pues obviamente lo que tiene que ver con la pasión. Muy largo el evangelio, pero es que hay que hacerlo así de largo. Me parece que la iglesia es muy sabia en guardar todo lo que es esta reseña de este momento, todo lo que es. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que aquí y siempre, y no lo dejaré de decir desde que lo leí la primera vez, quedé fascinado en lo que es dos tipos de fe que tiene el ser humano, dos tipos de fe que debemos nosotros practicar, dos tipos de fe. Hay una que yo llamo intrínseca, listo, interior, una fe interior, es que es con respecto a mí. Yo sé qué va a pasar conmigo, yo sé que el Señor me va a responder, yo sé que Dios puede hacer, yo sé, ese es un tema mío entre Dios y yo, y estoy en fe tranquilo por la dificultad, por la contienda, por la enfermedad, por el caos, por el sufrimiento. Tengo fe, listo. Y hay otra fe explícita, y es que voy a decírselo al Señor a voz entera, frente a todos, lo expongo, lo digo. Entonces no solo es entre Él y yo, sino que le estoy pidiendo a Dios a boca de jarro, listo, en voz alta. ¿Cuál es la fe intrínseca? La de la mujer hemorroísa, la de la mujer que tenía este flujo de sangre, ¿sí? Una mujer que se evidencia aquí en el evangelio de hoy, que es una mujer afortunada, llena de fortuna. No estoy diciendo afortunada desde el punto de vista que está rodeando, no, sino con una fortuna grande, porque es que Marcos nos está especificando de que había perdido toda su fortuna, o sea que tenía mucho dinero esa mujer, y había perdido su fortuna en toda clase de tratamientos, sin alcanzar ningún beneficio.
Listo, ustedes supongan en ese entonces que es para la mujer judía haber gastado toda su fortuna, segura que estuvo en todas partes fuera de Israel. Visitó grandes médicos griegos o babilónicos, o bueno, vean ustedes a saber qué fue, si fue a Egipto, si fue a algunas partes, pero de todo. Pagó por todo tipo de tratamientos. Listo. Y entonces había gastado toda su fortuna. Aparentemente es una mujer sencilla para ese momento. Listo, porque si gastó toda su fortuna quiere decir que está en una relativa austeridad. Y esta expresión de ella, cierto, es interna. Ella simplemente ha escuchado hablar de Jesús. Ella ha escuchado hablar de Jesús y ha quedado impactada. Ella, que ha sido una mujer interesante, que es una cosa muy bonita que nos está enseñando ella, ¿sí? Que si ha gastado la fortuna es porque siempre ha estado con el tema de que yo voy allá. Me toca ir a Grecia, voy allá. Me han hablado que hay un médico muy bueno allá, voy allá. Listo, pero ningún médico ha podido conocer el tratamiento. Sí, pero es una mujer llena de ¿qué? De esperanza. Fe y esperanza. Ténganlo bien presente, esos dos elementos para cuando estamos en nuestras penurias, en nuestras dificultades. Fe y esperanza. ¿Por qué? Porque entonces ella, sin ser la más seguidora de los discípulos de Jesús, estoy hablando no de los apóstoles, sino de discípulos, del discipulado. Listo, entonces ha escuchado hablar de Jesús y ella se dijo, él sí es el profeta, sí me va a curar. Si yo lo toco, porque es un hombre de Dios o una mujer que tiene una fe en que el hombre de Dios puede curar el hombre de Dios. Entonces está diciéndose para sí misma, si él es un hombre de Dios, si lo toco, con solo tocar la ropa, seguro que quedaré curada. ¿Sí? Una emoción que tuvo muy bonita, seguramente que llena de Espíritu Santo también. El todo es que al tocarlo, sí, aquí hay una cosa que me gusta siempre especificar en este evangelio, para que entendamos sobre todo nosotros los católicos, aunque creo que para todos los creyentes en Jesucristo también les llega, ¿cierto? Que es el tema de la gracia, porque nos da un dato aquí interesante, de la palabra de Dios hoy, diciéndonos, ¿sí? A ver, les digo a ustedes aquí, mire, Jesús, consciente de una fuerza, de que una fuerza, les repito, Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, ok, una fuerza había salido de él. ¿Qué les he dicho a ustedes? ¿Qué es la gracia? La gracia es una fuerza que procede de Dios. Eso me lo puso Dios alguna vez en una predicación que estaba en un grupo. Me preguntaron qué es la gracia. Como yo hablaba tanto de la gracia de Dios para aquí y para allá, entonces me dijeron, ¿qué es eso? Y me salió. Listo, pues seguramente que lo había memorizado entonces de esta lectura. Es una fuerza que procede de Dios y que se deposita en ti según tu necesidad. Así fue que me salió en ese momento. Esta es la fe de esta mujer. Y sale de Jesús una gracia, una fuerza que sana en este caso. A la hija de Jairo también le va a pasar lo mismo. Una fuerza que procede de Dios va a salir, pero de Jairo es una fe explícita. Señor, vamos que yo sé que tú, si le pones las manos a mi hija, va a curársele. Así le dijo él en principio, ¿no? Si pones las manos en mi hija, va a curarse y se va a sanar. La vas a levantar. Jesús, de hecho, si le dice, hija, a ti te digo, levántate. Hija, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Mujer, a ti te digo, levántate. ¿Cierto? Es un tema interesante de cómo Dios levanta al afligido, cómo levanta al que necesita, ¿cierto? No sabemos si esta niña por qué razón había caído, si había caído por alguna situación de ella que no estaba bien, ¿cierto? En todo caso, Dios hace con el necesitado desde su fe profunda, como en el caso de Jairo, como en el caso de la mujer hemorroísa, sí que se levante lo que no cree que se podía levantar. ¿Y qué tienen que hacer los padres una vez que levanta a Dios a esta hija? La tienen que alimentar con el don de la fe, con el don del amor, con el don de la caridad, con los dones propios de una persona que sea seguidora de Dios, seguidora de Cristo. La gloria es el Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.